Internacional Facetas 2011, llegando ya a su recta final, ya solamente queda un día de actividades, bueno, 2 días, el día de hoy y mañana termina este congreso, tercer Congreso Internacional Facetas 2011. Sean todos bienvenidos. Para empezar, les recordamos favor de apagar sus celulares o poner en vibrador. Gracias. Antes de iniciar con nuestra primera conferencia magistral, los muchachos les tienen preparado un video muy especial de lo que ha sido, de lo que está haciendo esta Facetas 2011. Adelante. Bueno, eso es un poquito de lo que ha sido este tercer congreso. Esperemos que pues, le estén pasando de maravilla y por supuesto que estén aprovechando al máximo todas las conferencias, todas las actividades, los cortometrajes, los documentales y todo lo que ha sido Facetas 2011. Bueno, a continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Jorge González. Él nos platicará acerca de comunidades emergentes del conocimiento y cibercultura. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge González. Bien, y
Para presentarlo, cedemos el micrófono al maestro Gerardo León Barrios, quien fungirá como moderador. Adelante. Ahí está, ya agarró. Bien, bueno. Sí, ahí está. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, bienvenidos, buenas tardes. Quiero expresar, la verdad, sincero agradecimiento a los coordinadores por haberme invitado a presentar a Jorge González, por varias razones que para mí son muy especiales el día de ahora. Entonces, hago una presentación, mencionaré algunos datos de su trayectoria curricular y le damos voz a Jorge González para que nos platique, nos comente, nos charle cosas muy interesantes que seguramente les van a llamar la atención. Bueno, esta tarde es especial, en principio por el honor que merece decir unas palabras sobre el revolucionario personaje que es para mí Jorge. Creo que pocas cosas en la vida dan gusto y gozo que coincidí para presentar a una de las personas que han sido una verdadera marca en la vida personal y académica de uno. Por ello me encuentro más que emocionado, pues imaginen ustedes, me toca hacer la presentación de uno de mis dos grandes maestros y qué mejor, uno de mis grandes amigos. Describí brevemente algunas experiencias biográficas, personales, sobre las cuales me he ido involucrando con el trabajo de Jorge y al final haré un comentario en relación a su trabajo. Yo conocí a Jorge González hace 20 años, menos de 20 años, perdón. Cuando yo ingresaba a la carrera, a la licenciatura en comunicación, como en el segundo semestre, me invitan a una conferencia al COLEF. No conocía a los expositores, solamente a uno. Uno de ellos era Gilberto Jiménez, otro José Manuel Valenzuela y uno de ellos era Jorge González. Y llamó mucho mi atención la vivacidad y agradecí yo mucho en ese momento, se lo expresé después a Jorge, la gran inteligencia con la que podía decirnos cosas muy importantes para pensar sobre todo lo que me atrevo a decir ahora, para pensar el país que tenemos visto desde los estudios de la cultura y la comunicación. Hoy estoy aquí para hablar de él y quisiera mencionar algunos aspectos centrales de su desarrollo curricular. En principio, el trabajo en instituciones y puestos. Jorge González forma parte coordina el área de investigación 1 de Comunicación, Economía y Culturas Subalternas del Departamento de Educación y Comunicación en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Ciudad de México, desde del 79 al 84. Es fundador, coordinador e investigador del programa de estudios sobre las culturas contemporáneas del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y también profesor investigador ahí, y es quizá el trabajo o una de las áreas de trabajo la que más se le conoce. Desde el 2013 es investigador titular de tiempo completo en el CEICH, en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también lleva a cabo el proyecto del Lab Complex, del cual también les voy a hablar en un rato. Entre sus principales trabajos de investigación, que son muchos, trato de sintetizar, ha trabajado desde el 76 al 78 desde Teatro Popular, donde centralmente ha estado la investigación sobre el análisis y el estudio sobre la cultura contemporánea. En docencia se ha desarrollado en diferentes instituciones nacionales y extranjeras, entre las nacionales alrededor de unas 20 en todo el país y las internacionales más de 40, de las más importantes que se pueden imaginar. De los libros publicados, tiene de los primeros, Dominación Cultural, Expresión Artística y Promoción Cultural, Centro de Estudios Ecuménicos, México, desde el 80, Culturas, 5 ensayos sobre realidades plurales, de la Universidad de Colima, y la UAM Xochimilco. Frentes culturales, sentido, legitimidad y vida cotidiana, lucha, identidad, memoria y ludismo en las ferias de Colima, Universidad de Colima. Sociología de las culturas subalternas, UABC, Mexicali, en el 90. Metodología y cultura, junto con Jesús Galindo, en la colección Pensar la Cultura de Conaculta, en el 94. Más culturas, más ensayos sobre realidades plurales,
de Conaculta en el 94, La cultura en México, cifras clave, de la Universidad de Colima y Conaculta en el 96, La cofradía de las emociones interminables, miradas sobre telenovelas en México, Universidad de Guadalajara, Culturas y ciberculturas, incursiones no lineales entre comunicación y complejidad, de la Universidad Iberoamericana, 2003. Libros en preparación: La formación de las ofertas culturales y sus públicos en México, siglo XX, genealogías, cartografías y prácticas culturales. El espacio social de las prácticas culturales en México, una mirada nacional, en colaboración con Heriberto López y Lupita Chávez. De estos a lo mejor ya hay algo publicado, tú ya nos dices ahorita. Las vetas del sentido, cartografías culturales en Colima, en colaboración con José Miguel Romero Solís. Redes de sentido, genealogías culturales para comprender Colima en el siglo XX. Tecnología y cultura, educación a distancia y competencia tecnológica, el campo de producción artística en México, biografías, sentidos y políticas culturales. Cibercultura e investigación científica, objetos de estudio, complejidad e inteligencia distribuida. Y recientemente está por publicarle 3 libros más, que ahorita conversábamos en la comida, traducidos al portugués, que no son los títulos que creo que tengo acá. Bueno, pues de esto quiero comentar como 3 aspectos sobre, como podrán ver, el trabajo de Jorge es intenso, largo, muchos años, y para mí tiene una marca, tiene una huella importante sobre 3 aspectos generales. En el primero es en el asunto de la cultura o el compromiso de decir lo que se tiene que decir. Yo conocí a Jorge cuando en aquella conferencia estaba diciendo asuntos y estaba comentando la necesidad de investigar nuestras realidades plurales, nuestras realidades contemporáneas, con una mirada aguda, crítica y diciendo o haciéndolo ver como es. Formado en el centro del país con una mirada aguda y crítica, desde las condiciones en las que se encontraba el país en principios de los 90, Jorge asume la tarea de formar generaciones de académicos desde las limitaciones y posibilidades de un México que se veía caer. Desde la cultura o las culturas, a muchos jóvenes nos llevó a pensar y a mirar, en principio, lo que somos, la configuración del sentido. Por influencia directa del maestro Gilberto Jiménez, por lecturas en idioma original de Gramsci y Bourdieu, entre otros, Jorge González nos da una lectura tropicalizada y nos repite una y otra vez que no miremos en la basura en el ojo ajeno, sino el leño en el propio. Los frentes culturales nos enfrentan a nuestras propias complejidades y realidades, y es la sociología de la cultura la matriz conceptual, el espejo. Esa es una primera parte. En el programa Cultura y las semillas que sembró FOSIP y lo que él más adelante llama las redes de futuro o la formación en investigación, visión de largo alcance, estudios culturales fundados al mismo tiempo en la llamada Escuela Birmingham, que me parece que se desconoce mucho en México, que la escuela o lo que desarrolla Jorge y Jesús Galindo en Colima, pues va muy a la par de esta llamada Escuela de los Estudios Culturales en Inglaterra también. Está trabajando a la par y sobre asuntos particularmente de nuestra sociedad. Pocos académicos han dado la tarea de sembrar y cosechar en el pleno desierto. Desde los 80, Jesús Galindo y Jorge González han sido compañeros y testigos de la formación y estimulación de varias generaciones de académicos, entre los que me encuentro yo. El sentido era tejer filigrana en otras formas de organizar para generar conocimiento. Y viene una tercera etapa, que es la etapa del Lab Complex, donde yo observo al gran metodólogo con las nuevas preguntas, tratando de entender y comprender viejas respuestas. Su trabajo que desarrolla ahora de cibercultura me parece va a sembrar, va a hacer eco en muchas comunidades de sentido, muchas comunidades académicas, y pues dejo con ustedes al intelectual, al académico, al músico, al ser humano, con una frase que él alguna vez me expresó en una cena en casa: con toda la ricura de la memoria que todo lo memorable que la vida nos ha dado, y yo diría que nos seguirá dando. Dejo con ustedes a Jorge González. O sea, ¿qué dice? Sí. Testing. Bueno, no sé ni qué decir, no me presenté así. Gracias, Yayo, por la presentación. Gracias a la
organización de Facetas, por esta invitación que me hicieron. Siempre, ya por ahí lo decía, siempre he tenido ligas familiares, emocionales y de gusto por el norte. Entonces, cada vez que puedo venir o vengo, me encanta. Me gusta su gente, me gusta su entorno, me gusta lo que está pasando y agradezco mucho la invitación. Debo ofrecer una disculpa, no he podido estar en las plenarias, he tenido que estar ayer todo el día y hoy una parte del día también, un trabajo que tengo que hacer y que no podía dejar de hacer. Es decir, si lo hacía no venía. Entonces decidí venir, entonces me tuve que poner a trabajar para cumplir una comisión que tengo que hacer todos los miércoles, pero había que prepararla. Entonces me ofrezco disculpas a los ponentes, a ustedes, que no he podido estar como normalmente estoy en los eventos. Y bueno, la idea es conversar un rato, conversar un tiempo, no tampoco que sea demasiado. Comenzar por esta idea que está escrita ahí brevemente, de una palabra extraña, o que es muy familiar, que es cibercultura, y que ayer o antier, el lunes, que hacíamos un taller de cibercultura, pues recibí a los participantes con una cubetada de agua fría, porque en realidad la gente se había inscrito porque pues pensaban que íbamos a jugar Mortal Kombat o Second Life, o íbamos a ver quién puede mandar más tuitazos en un momento. En portugués existe el verbo tuitar, ¿no? Tuitar, eu tuito, tu tweets, y así. O vamos a pegar rápidamente en Facebook, en LinkedIn, súmele. En Brasil, infelizmente, no voy a hablar de nada de eso. Entonces la gente puso caritas y nos engañaron. Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces hicimos otras cosas. Ya yo ahorita comentaba uno de los estudios que fue el puente para pasar del estudio, digamos, del estudio de las culturas contemporáneas de México, que es una pasión que me agarró muy morrito, muy chiquín, y todavía no se me quita, esa me gusta mucho. Es una pasión por entender mi país, de qué estamos hechos, ¿a quién recurrimos cuando nos sentimos deprimidos? ¿A Benito Juárez? ¿A Cuauhtémoc? ¿O a José Alfredo Jiménez? Pues me cansé de rogarle, ¿no? Me cansé de decirle que yo y así, o Juan Gabriel, ¿no? ¿A quién le pedimos cuando hay que pedir algo? Pues le pedimos al gobierno, estamos perdidos. Le pedimos a la Guadalupana, le pedimos a Malverde, le pedimos a Juan Soldado, le pedimos al mar, algo hacemos. Entonces vivimos en un país, en un continente hermosamente lleno de vida, y nos han vendido a la tarea de que es un continente pobre. No es un pobre continente, ni es un continente pobre, es un continente geopolíticamente empobrecido. Es decir, la distribución geográfica del mundo, de las relaciones, no nada más de poder, pero las relaciones de fuerza, nos han empobrecido. Y de repente nos gusta, no nos gusta, sino que ya nos acostumbramos a ser pues, el último lugar de la OCDE, porque a alguien se le ocurrió que éramos país rico, el último lugar no sé cuánto, el último lugar en alfabetización, el último lugar en conocimientos básicos de la prueba de enlace, y así diciendo. Y eso es un discurso que en este país circula todo el tiempo. Y cuando yo me fui a vivir a Colima, a Comala, un pueblito pequeñito de 9,000 habitantes, campesino, la tarea era irme de ahí, dejé la UAM Xochimilco, me fui a vivir para allá, para poder ver otro país, un país que no se ve desde la Ciudad de México, o desde la Ciudad de Ensenada nada más, y para poder moverme por todo el país. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces descubrí un país lleno de vida, que descubrimiento, lleno de estudiantes brillantes, de profesores brillantes, de gente de primera calidad, condenado a la más gris de las grisuras, sin bibliotecas, sin plazas, sin dinero, sin todo, pero con mucho talento. El problema es que no puedes desarrollar el talento si no tienes con qué desarrollarlo. Y entonces, y ese talento además está como autodesapercibido.
autodesapercibido, ni siquiera se da cuenta que es un talento. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces fue todo un tiempo, decía el Yayo, de estar apostando por, había como varios juegos. Uno era cómo me puedo volver un obelisco, ¿no? El proceso de obelisquización, tú estudias una que te vas haciendo, entonces aquí abajo decimos, se nos fue, y arriba, ¿han visto un obelisco? El obelisco es picudito, ¿sí? Y desde arriba ve otros obeliscos, hay unos más grandotes, hay que crecer más. Y entonces uno se va separando de los estudiantes, de la gente, de los profesores que no son del SNI o del sistema no sé cuánto, 8000, te vas separando permanentemente. Y entonces ya no puedes hablar. De hecho, esto es cierto, es una cita de repente de una colega actual que me decía que así, es una profesora que si no eres doctora o doctor, conmigo no puedes hablar, porque yo hablo solamente con doctores. Entonces, para empezar de manera científica esta conversación, que espero que no sea muy larga, para que no se me duerman ni se aburran, empecemos con una frase fundamental, y es una convicción fundamental de mi vida. Lo doctor no quita lo idiota, antes bien tiende a estimularlo. ¿Ves? Soy el doctor, puta, qué pereza me das, estupidez de doctorado, no sirve para nada, como tu cucurucho y tus charreteras y no sé cuál. Qué interesante, ¿no? Entonces, y mientras, ¿dónde está tu sensibilidad? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu mirada? Y tu mirada está en otra parte. La vida está en otra parte y tu mundo está en otra parte. Entonces uno está pensando, bueno, claro, ¿qué pensará de Derrida de mis estudios? No los va a leer nunca. ¿Y qué pensarán los gringos, someone y whatever? Bueno, y uno hace lo posible, lo posible por volverte obelisco. Y el volverte obelisco te hace muy frío, muy vertical ciertamente, muy picudo, pero fuera de todo, muy alejado de lo que yo llamo de manera deliberadamente polémica el perral, el conjunto de los perros callejeros, sin linaje, sin pedigrí, que somos en realidad todos, ¿no? Por ahí ladras no sé qué, no tienes linaje, no hay nada. Y ese es el panorama de las universidades en el país. De hecho, debo decir que elegimos la Universidad de Colima porque era la peor. Fue deliberadamente elegida. Fuimos a la peor universidad del país para ver si ahí se podía hacer algo. ¿Y qué creen? Sí se pudo. Entonces, si pudimos en Colima, pueden en cualquier parte. Colima estaba heavy metal. Entonces, esa es parte como de la historia de los viejitos. Y ahora viene otra parte. Decía yo que, ya yo mencionaba que hubo un estudio que hicimos sobre, nos encargó la Secretaría de Educación Pública, lo que es el Ministerio de Educación, nos encargó estudiar una cuestión bien interesante. Ustedes no creo que ni habían nacido, pero existía el Programa Nacional de Educación a Distancia. Ustedes deben saber que México es uno de los países pioneros en el mundo en educación a distancia a través del programa de telesecundaria. Las telesecundarias, cuando estudiamos, tenían 30 años, deben tener ahora 40 años o por ahí o más de operar en el país, en un país que es muy accidentado orográficamente, y la única manera de llegar es vía televisión y vía satélite o vía no sé qué. Entonces es un proyecto de los más antiguos en el mundo de telesecundaria, y a partir de ahí hay otras cosas más. Entonces este programa nacional de educación a distancia tenía una crisis. La crisis es la siguiente: hemos metido, es el gobierno de, creo que era Zedillo, me parece, hemos invertido en 98 una cantidad inimaginable de dinero, de dólares, euros, lo que haya habido en ese momento, euros no había, pero bueno, de dólares, para comprar equipo de primer nivel y capacitación de primer nivel y contenidos de primer nivel para que los profesores normalistas de México potencien su acción y podamos dar un salto para adelante. Y lástima, Margarito, porque pues los profesores no se apropiaban de la tecnología. Y había red escolar, o sea, ya había internet, había telesecundarias, satélite, todas las videotecas y no sé cuántas cosas más. Y había un problema grave, o sea, el Ministerio de Educación reportaba: hemos capacitado a la gente, ya están capacitados, tenemos los equipos, tenemos los chunches, tenemos los cables, tenemos los contenidos, los programas, entre paréntesis, contenidos y programas que pueden estar a la altura
tranquilamente de los contenidos de la BBC de Londres o de la NHK de Japón, de primera calidad, y simplemente no funcionaba. Y yo no estaba de acuerdo en que no funcionaba nada más porque estaba la maestra Elvester o porque estaba su papá, Carlos Jongitud, o sea, su papá político, Carlos Jongitud, que el sindicato. No, había algo más. Entonces me sentí muy bien. Después de eso, en Colima empezamos a calificar como un equipo para poder producir investigación de primera calidad, reportable, entregable, que pudiera orientar la toma de decisiones. Entonces vino la propuesta, la acepté e hicimos esta investigación. Trabajamos en todo el país, en varios estados de la República, en el norte, en el centro, en el sur, y trabajamos varias cosas. Trabajamos etnografía de aula, hicimos estudios durante 6 meses acompañando a los profesores permanentemente en la relación tecnología, profesor, alumnos y modelo pedagógico. Y encontramos cosas muy interesantes. También hicimos por primera vez biografías tecnológicas. La historia de vida de un profesor contada a través de su relación con la tecnología. No nada más con chunches de esto, sino con la luz eléctrica, con una licuadora, con una máquina Olivetti de tic, 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 ¿no? De esas de maquinita de letera, no sé cómo se llaman las marcas esas. Y así diciendo. Entonces, el estudio, al final encontramos y mostramos, en términos muy rápidos, que con millones de dólares el gobierno mexicano estaba haciendo rayas en el agua. Y otra vez. Y que se borraban. Y otra raya en el agua y se borraba. Digo, en resumidas cuentas. Es decir, entonces la opción es que son idiotas, los maestros normalistas. No me refiero a la élite de la élite, que son los maestros de universidad, los maestros porque es una profesión que se devaluó en todo el mundo, pero en México particularmente, y ser maestro normalista ahora es como de una casta inferior, con un salario no sé cuánto. Entonces, toda esta historia pudimos mostrar empíricamente, o sea, construimos una propuesta, una respuesta de investigación, una respuesta de conocimiento a un problema concreto. Problema concreto, los maestros no están funcionando para capacitar a otros en las tecnologías del momento. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos respecto a lo que pasa? Esta diferencia es muy importante. La diferencia entre un problema práctico, que es algo que sucede, que acontece, que está pasando, que lo sufres. Ejemplo, se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Pues es tu mano izquierda que se acabó la fuerza. Ya sé que lo tengo, lo que no sé es por qué. Un problema de investigación viene cuando te preguntas qué es lo que no sé de lo que está pasando. Y entonces arrancas una investigación para tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces, fue un trabajo muy bonito, muy lindo, trabajamos muy bien, hicimos el informe y en el informe mostramos muchas de las lagunas y muchas de las razones por las cuales no estaba funcionando. Y entre otras era en realidad porque para muchos profesores normalistas, la primera vez que habían tenido, por ejemplo, contacto con una máquina de escribir mecánica era al terminar la normal. Es decir, como al acabar la prepa. La profesión de maestro se pauperizó. O sea, nadie opta por ser maestro ahora, pudiendo ser yuppie, o pudiendo ser financiero, o pudiendo ser, no sé qué, comunicólogo, no sé cuánto, ¿no? La gente, ser maestro es maestro. Bueno, pues es que es pobrecito, ¿no? Y entonces tenemos la gente muy mal preparada, con un hábitus, con un origen de clase muy duro, y con una relación, con una estructura de saber y de bienes culturales muy débil. Y eso se perpetúa y no sé cuánto. Entonces hicimos el estudio y al entregar el estudio yo no podía nombrar, todavía no podía nombrar claramente qué era lo que estaba pasando, que faltaba para que eso funcionara. Entonces, al terminar la investigación, todo estuvo muy bien. Yo lo que dije es, bueno, olvídense, los maestros que están ahorita en el sistema ya es todo pasado, tenemos que intervenir los que vienen, hay que trabajar con los que se están formando en las normales y empezar a hacer con ellos un trabajo totalmente distinto.
que no va a pasar por las cosas estas. Bueno, los casos, podría contar 80 casos que encontramos en la investigación. Les cuento uno que es patético, pero así es. Estábamos en Ferrería, cerca de la ciudad de Durango, en una telesecundaria. Y para los que no la conocen, la telesecundaria es un modelo maravillosamente pedagógico que es casi idéntico a una parte de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, si la vieron, donde está Charlie Chaplin, hay una banda sin fin y van pasando tuercas y el tipo, y es igual, tienes una pantalla así, por la cual del centro del país mandan la programación y va una, como en las ferias, dale una, dale otra, dale otra, dale otra, una más y otra, y ahí van una y otra y otra. Entonces están en la clase, a ver, ahora para acá. Y entonces una maestra muy lista, yo no entendía en el trabajo etnográfico qué quería decir ella, es que aquí lo que hacemos es acoples. Y yo decía, ¿qué querrá decir para esta mujer acoples? Ya, los acoples, es que luego acoplanos, que uno tiene que preguntarse qué significa para esa persona, o sea, qué nombra con esa palabra. Y hasta que pude ver, estábamos en clase del secundaria y de repente en la banda sin fin de programas en la cual tienes que estar así, si no te llegan a la banda, venía la clase de ballet, ¿no? De patita para acá y patita para allá, ballet clásico. Y entonces en un segundo la maestra lanza una mirada a los pies de las muchachitas que estaban ahí, que eran como de nopal, aplastados, no tienen piecito. Entonces dice, no, aquí no, aquí ahorita lo apagamos, vamos a hacer un acople. Entonces apaga, ustedes jamás van a ser bailarines con esas patas, no puede ser bailarín. Y clic, además aquí en Durango no se baila. Y apaga el flujo indiscriminado de contenidos de primer nivel. Y se ponen a hacer otra cosa, abordar, no sé qué, en la media hora, en la hora que dura, ya que está a punto de acabar, porque además es exacto, ya va a acabar, plink, vuelven a poner y ya viene la clase de lenguaje o no sé qué cosa. Entonces, esas eran las formas de y como esas tenemos 800, muchas experiencias que documentamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué los maestros capacitados del Sistema Nacional, perdón, del Programa Nacional de Educación a Distancia, en realidad no estaban capacitados? Es que los capacitaron en Word. Word, sí. Y si no es Word, o es Word 97, si es Word 93 o Word Perfect o cualquiera, seco, no hay actividad cerebral, ¿no? Si es Word, un poquito. Y en realidad no me estoy para nada burlando de los profesores, sino de la forma en cómo de manera sorda, apunten esto, sorda, ciega, vertical, autoritaria y descendente, decidieron alguien muy inteligente que deben ser capacitados para que se les quite lo animal. Y los maestros simplemente no se capacitaron, a pesar de que se capacitaron. Y esos eran los que tenían que capacitar al país. Entonces teníamos un problema grave. Entonces entregué el informe, no les gustó mucho, al final discutimos 4 horas, lo aceptaron, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? Bueno, si tuviera aquí un apuntador láser, por ahí la sale algún apuntador láser por ahí, esas cositas, no me lo traje. La primera palabra es la que nos hacía falta, cibercultura con arroba. Híjole, ¿y eso qué cosa es? Bueno, entonces, no es, ya dije, navegar en internet, no es ponerte a tuitar, no es eso. La palabra, rapidísimo lo digo esta palabra cibercultura se define de manera rápida como lo que sucede en el ciberespacio. Ya tenemos uno. Ahí viene el láser. ¿Qué es el ciberespacio? Pues el ciberespacio, gracias. ¿Qué organización? Híjole, además está perrón. Ahí está, esa. Entonces, esa palabra. ¿Qué es, no? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿No? Bueno, entonces, dijimos que el ciberespacio es el lugar donde acontece la cibercultura. Y el ciberespacio, ¿qué es? La definición de ciberespacio es bien interesante.
la escribió William Gibson en una novela, Neuromante, y es algo así como: el ciberespacio es una alucinación colectiva que sucede y se da entre dos máquinas conectadas, o sea, un telefonito, no sé qué, la televisión, la internet, no sé cuánto. Una alucinación colectiva. Bueno, esa es la cibercultura. Y después de ahí hubo cibercafés, porque hay cibernética. Entonces la gente confunde ciber con computadora. Hay ciberespacios, cibernauta, cyborg, otra palabra que inventó William Gibson, cyborg, un organismo cibernéticamente modificado. Y eso así como, órale, ahí está. Entonces tenemos cibercafés, ciber todo. Pues sí, no tiene nada que ver con computadoras, nada. La palabra ciber, esta palabra kiber, viene de una palabra griega que tiene que ver con un timonel, con el que lleva el timón de una nave. Es el timonel, el kibernetes. La misma raíz de la palabra gobernar, gobierno, guber, kiber. La misma palabra, o sea, es autodirigirse, o sea, dirigir es una capacidad para dirigir. Yo la entiendo como una capacidad de autodeterminación. ¿Se acuerdan? Aquí abajito, a unas cuadras para abajo, en el Pacífico, hace varios años, 3 pescadores, creo que fue en Mazatlán, no sé dónde, por ahí, en Culiacán, en Los Mochis, no sé dónde, por ahí, salieron de viaje. No, de viaje no, salieron a pescar en unas pangas que llevan el motor fuera de borda. ¿Y qué creen? Que se les cae el motor fuera de borda y se quedaron sin borda y sin motor, pero como a 40 kilómetros de la playa. Y entonces, en el momento que pasó eso, perdieron la capacidad kiber. Y entonces se acuerdan que aparecieron 9 meses después, no sé cuánto tiempo después, cerca de Nueva Zelanda, lo rescató un barco coreano. Ya se habían muerto uno de ellos, comían patos y no sé qué, pescados que agarraban crudos, locos, ¿no? Ya estaban más que enterrados, sus mujeres se habían vuelto a casar. No tengo la menor. Ay, perdón, no pensé que llegaras. Había funerales. Lo que perdieron estos compas fue el timón. Y entonces, ¿por qué creen que fueron a nadar a Nueva Zelanda y no fueron a nadar a Alaska? Porque hay algo que se llama la corriente de Humboldt. Si vieron el pescadito, payaso, ¿cómo se llama? Nemo. ¡Órale! ¿Se acuerdan de las tortugas? ¡Órale! Las tortuguitas esas van en la corriente de Humboldt y las llevan a Australia. Bueno, pues por ahí fueron a nadar, perdieron la capacidad de gobernar, de autogobernarse. Déjame echarme un rayito aquí. Perdieron la capacidad de autogobernarse, ¿no? Entonces, pues complicado. Entonces, rápidamente, no es eso, sino es la capacidad de autodeterminación. Cultura, la palabra la tomo en el sentido de cultivar, de desarrollar. Esa capacidad de autodeterminación, que es elementalmente humana, se puede cultivar, se puede desarrollar. Es decir, podemos aprender y compartirnos la capacidad para autodeterminarnos. Ustedes están muy jovencitos, la mayor parte de ustedes. Todavía ahorita están empezando a tener problemas porque antes a ti nadie te preguntaba si querías ir de vacaciones al estero de Ensenada o al desierto de Yuma, o tú nada más ibas como bulto. A ver, súbete a los niños. Es que yo quiero ir. No. Es que no. Usted no habla, cállese, que usted es niño. Usted es niña, peor todavía que sea niña. Entonces, crecer significa poco a poquito ir ganando grados de autodeterminación. O sea, ya no, no, mijito, te ves muy mal, tienes que hacer el copetito tipo Peña Nieto. A mí me peinaba mi mamá tipo Peña Nieto. Así, entonces, me hacía así y todo eso. Y ya ven, el desastre es terrible, pero bueno, el daño es irreversible. Entonces, me ponía limón y para que se viera, porque era la ondita de ponerle el copetito, que era espantoso, además sudaba mucho, corría todo el tiempo. Entonces, esa manera de entender la cibercultura, la primera parte tiene que ver con la capacidad de autodeterminación. Cuando yo pude decir que yo me podía peinar como yo quisiera o no peinarme, es mi decisión. Entonces, están muchos de ustedes en esa etapa de afirmación. Bueno, las sociedades también pasan por ahí. No digo que tengan edades como adolescencias e infancias, pero
es fundamental desarrollar socialmente nuestra capacidad para autodeterminarnos, para decir para dónde queremos ir y para dónde no. Entonces, eso quiere decir la parte de cultivo, cultivar, cultur, y sí, cultivar esa parte. Y la arroba la puse por payaso, además. No, la arroba la puse porque se parece a un bucle de retroalimentación positiva, se parece a un círculo virtuoso. No es un círculo que se cierra sobre sí mismo, sino que abre. Y es lo más cercano para representar procesos de inteligencia distribuida. Procesos de inteligencia que no es la erudición, sino es nuestra capacidad para resolver problemas usando el intelecto, usando preguntas, usando nuestra capacidad simbólica. Entonces, dicho eso, cibercultura pues no tiene que ver con las navegaciones, pero puede tener que ver, porque hay varias cosas importantes. Yo entiendo la tecnología no como chunches, cosas, sino como un vector, como una fuerza con orientación. Esa fuerza con orientación, ese vector tiene origen y tiene destino. Por eso no tenemos micrófonos López, sino Shure. Computadoras González, no, Toshiba, ¿sí? Y telefonitos Nokia, no León. Y tenemos libros, no sé qué, de Harvard, no de UABC o de Lunan. Ese tipo de diferencias marcan el origen y el destino de la tecnología entendida como un vector. Y eso es una cosa que comentaba el otro día Murcio en su ponencia, donde presentó un libro. Es decir, cada vez más las carreras de comunicación desde hace mucho tiempo se dedican a los chunches. Y eso me gustó mucho. Hay materias, o sea, estudian aparatos, materia de radio, materia de televisión, en lugar de estudiar cómo hacemos crecer el corazón y la inteligencia para ver qué hacemos con eso. Entonces, las carreras de comunicación se han instrumentalizado de manera obscena, prácticamente obscena, sin vergüenza alguna. Entonces, la gente estudia 4 años para pararse enfrente de un auditorio y decir, hola a todos, aquí vamos a ver. Y eso se puede aprender en 10 minutos, no tienes que pasarte la carrera ahí. O hacer una edición digital, ¿ves? Se aprende, digamos, tardado en media hora, 2 horas y media, por si estaba chafa la computadora que estabas editando. Y hay otra parte que se pierde o que se ha dejado como esto después, y es exactamente al revés. Las universidades son para formarnos, no para capacitarnos tipo K9. Hago la competencia, edita en 2 minutos, perfecto. ¿Qué sabe de la vida? No le importa. ¿Qué piensa de su país? Tampoco. Si le ofrecen ser editor o ser narquito, prefiere narquito porque dejan más lana del tráfico o matar gente. Es decir, estamos en un proceso muy complicado de crisis y bueno, lo que queremos es aportar hacia allá y entender varias cosas. Entonces, en realidad, lo que voy a presentar es una parte de la estructura conceptual, de la teorización que estamos haciendo para poder trabajar estas relaciones entre tecnología y sociedad, entre tecnología, sociedad y cultura, y qué es lo que está pasando con nuestras sociedades, con nuestras enormes y densas culturas, en la interacción con esas tecnologías que son para procesar información y con tubos o cables o ondas que permiten que podamos coordinar acciones a distancia. Entonces, es algo muy interesante, pero no sabemos y estamos llenos de conceptos que en realidad son sinceptos. Brecha digital, es como describir a alguien ojos, 2, nariz, 1, boca cerrada, cabello permanente, estatura insuficiente, es una canción de Botita y Jerez, ojos 2, ya sé que no es proyector, pero no tengo más, no tengo, pues no sé si es un sapo, un caballo, un elefante, con ojos 2, nariz 1 y boca no sé qué, no tengo más. Entonces son nociones periodísticas y nociones literarias que se pretenden utilizar, o de hecho se usan, como si fueran conceptos científicos y pierden la potencia central de un trabajo, de un concepto científico, que es la diferenciación. Cómo poder diferenciar con claridad y cómo poder integrar con claridad lo que aparece entre nosotros. Entonces, voy a hacer rápida la presentación. Estamos dialogando con varias cosas. En realidad, el concepto de cibercultura se nutre de varias cosas. Por una parte, el concepto de sistemas, por otro de culturas, por otro de ecologías, y estas en interacción directa con la actividad simbólica elementalmente humana, que solamente nuestra especie tiene, que tiene que ver con la información, con la comunicación,
y con el conocimiento, que es la pariente más pobre de todas. Entonces tenemos una matricita que está ahí abajo, que podemos ver otra vez, que tiene que ver con los sistemas de conocimiento, sistemas de información, sistemas de comunicación, cultura de conocimiento, cultura de información, cultura de comunicación, y así diciendo. Entonces, con esa matriz estamos intentando pasar de las herramientas, artefactos culturales, que son los sistemas, a las concepciones, que son a las representaciones sociales, que son las culturas, y a las ecologías, que es nuestro, las ecologías simbólicas, que es la totalidad de nuestros modos de relación con el mundo mundial, con la materia material, con el universo universal y con la vida viva, es decir, con todo lo que tenemos. Y depende de qué tipo de ecosistemas de soportes materiales trabajamos con ellos. Es decir, si no tenemos contacto con iglesias, con Biblias, con sacerdotes, es muy difícil que seamos católicos o que seamos cristianos. Si no tenemos escuelas en la comunidad, pues muy difícil que tengamos estudiantes. Si no tenemos, así diciendo, si no tenemos restaurantes de oferta pública, lo más seguro es que la vida de oferta de comida sea o no haya o sea en las casas. Y así diciendo es como se va transformando las sociedades con el tiempo. Entonces, de esta matriz estamos avanzando y dialogando con varias disciplinas para poder trabajar. La afirmación principal de nuestro estudio plantea que poblaciones como las nuestras, que durante siglos han sido geopolíticamente definidas y diseñadas para ser objetos de estudio, a nosotros nos encanta que nos estudien. En América Latina somos expertos en ser objetos de estudio. Estudienme. Entonces llega el antropólogo Levi Strauss a estudiar a Brasil, ¿no? Y luego llega Malinowski a estudiar a los mexicanos y a los indios, y Redfield a Tepoztlán, y bueno, Carl Lewis al estudiar a los pobres, además lo expulsaron del país porque Carl Lewis no es un corredor. Oscar Lewis está a estudiar a los pobres y las familias, no sé cuánto. Entonces, nos encanta ser objetos de estudio, o sea, tenemos vocación de objetos de estudio, porque la pariente del conocimiento es la más pobre. ¿Qué compa de ustedes, qué jovencito, jovencita de poquitos años entra a la universidad y tiene 2 dedos de cerebro para decir yo quiero ser científico? Puta, qué flojera me da, yo quiero tener coche, yo quiero viajar, yo quiero irme de aquí pronto porque aquí está bien piñata, a mí me merecen en Londres, en realidad, New York, bueno, al menos San Diego, bueno, San Isidro, ¿no? Ahí nomás, ¿cómo se llama? Aquí a la vuelta, ya cuando menos, ya para salirme de aquí. Entonces, nada, es que no rifa. Entonces, nuestras escuelas de formación ahuyentamos los peores maestros, los peores libros, sí, son los de metodología. Léete un libro de metodología y nunca más en tu vida vas a hacer investigación, ya acabaste con él. Es parecido, aquí así les pasó, parecido al efecto de castración absoluta del sentido musical de los mexicanos que desarrollaron, y creo que sigue desarrollando, la flauta Yamaha de secundaria. Se acabó. O sea, la creatividad de los mexicanos para hacer música, la flauta Yamaha, maestro. Y ahí acabaron millones de vocaciones. Y es muy parecido a lo que pasa con la enseñanza de la investigación. No, qué serio, qué feo. A lo mejor hasta hay que hacer cuentas, lo cual yo me metí a comunicación porque no hay matemáticas, pero aquí no hay matemáticas. Sálveme. Y bueno, te salvaste. Pero en realidad nos hace falta muchas más cosas. Entre otras, decía yo, estas sociedades que son objetos de estudio por décadas y centurias, por medio del desarrollo inteligente y la gestión colectiva, horizontal, de sus propios sistemas de información, sus herramientas, sus propios cultivos, sus propias culturas de información y conocimiento, pueden ser capaces de transformar en el tiempo sus ecologías simbólicas, su manera de relacionarse con el mundo a través de la información, de la comunicación y del conocimiento. Y eso significa que tienen capacidad para poder construirse mejores condiciones de vida. Estoy afirmando que el desarrollo de una cultura de información, de una cultura de comunicación, que no es hablar bonito, y una cultura de conocimiento, eso tiene una eficacia inmediata y directa en la mejoría de
calidad de vida de las sociedades, que la gente se muera menos de diarrea, que la gente pueda habitar más dignamente, que podamos salir a la calle y divertirnos rico, que podamos tener un futuro, que haya trabajo, que haya vida, que haya celebración, que haya baile, no que haya miedo, que haya violencia, que haya sangre, que haya incompasión, que haya dolor. El dolor siempre va a haberlo, el problema es qué hacemos con el dolor. Entonces, esta idea, esto es lo que afirma. Entonces, la apuesta es fuerte porque no nada más es lo simbólico, sino específicamente yo lo entiendo con esas tres dimensiones: la información, la comunicación y el conocimiento. Entonces, el trabajo en curso está ya andando y desde el 2005 estamos haciendo diversas experiencias en varias partes de México, tanto rural como urbano, y tenemos resultados diferentes, pero pueden ser productivos para varios dominios y para discutir con varias disciplinas que quizás pueda interesar. Lo voy a hacer por ahí. Obviamente estamos trabajando con lo que llamamos la etnosociología de la cultura. Entonces estamos generando en muchas partes del país historias orales de familias, donde reconstruimos a partir de registros de memoria de los informantes la forma en que una red de relaciones entre grupos y unidades domésticas a lo largo de generaciones, al menos 3, se ha ido energetizando o desenergetizando. En la vida social, las diferencias que tenemos se pueden entender como diferencias de energetización, es decir, la energía social que nos mueve. Eso se llama capital y no es tener dinero, es una relación social, pero también es una fuerza, y esa fuerza hace que seamos lo que somos. Aunque no la veamos, está. Aunque no la veamos, existe. Y el problema es que esas fuerzas nada más las vivimos como instituidas, no como instituyentes, no como fuerzas que también son oportunidades para crecer y para cambiar y para mudar. Entonces, estamos trabajando también esa parte y estamos trabajando en un lugar muy interesante porque tiene cerca de 450 años de estabilidad ecosistémica, el desierto de San Luis Potosí, y tiene además también una mina que funciona ahí en Charcas desde hace más de 450 años, que es una forma de ligar energéticamente, fue la forma de ligar a la Nueva España con Europa. O sea, el flujo de energía que ha salido de ahí. Charcas tiene una mina de 450 años que no ha parado un solo día. Y uno va a Charcas y pues ve más bien así como, para decirlo científicamente, medio pinchito, así como medio pobrecito.